Bueno, vamos a hablar ahora de los ingresos de los argentinos. Ayer el INDEC dio a conocer algunos datos del tercer trimestre del año 2016 y que verdaderamente preocupan, ¿sí? Los ingresos de los argentinos. Hay una brecha entre ricos y pobres del 2.500% y la mitad de los argentinos gana menos de 8.000 pesos por mes. Teniendo en cuenta tan solo el salario mínimo vital y móvil, que desde el mes de enero es de 8.016 pesos, entenderán por qué han generado polémica y preocupación estas cifras difundidas por el INDEC. Vamos a analizarlas con un experto, con un economista. Mariano Kestelboim está con nosotros. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo arrancaba con esta cifra. La mitad de los argentinos ganan menos de 8.000 pesos por mes. Sí. Inmediatamente lo comparamos con el salario mínimo vital y móvil y es una locura. Es una locura, tal cual. Y la situación se viene agravando rápidamente. En relación al último dato disponible de distribución del ingreso del año pasado, la situación empeoró un 37%. Antes, la brecha que había entre los que más ganaban y los que menos era de 18 veces. Ahora son 25 veces. Claro. Con lo cual, la situación se está complicando y aún, no obstante, aún en perspectiva histórica, la situación sigue siendo mejor que la que había antes de la incorporación de la asignación universal por hijo, en 2009. En los años anteriores a eso, la diferencia entre los que más ganaban y los que menos ganaban era de 35 veces. Por eso es que la conflictividad social quizás todavía no es tan grave como en aquellos años y el gobierno nacional puede seguir modificando precios. De hecho, haber generado la devaluación con la quita de retenciones, lo que provocó fue una distorsión muy grande de los precios relativos. Es decir, que no solamente la brecha es gigantesca, 25 veces, sino que los precios de los productos de la canasta básica, de las tarifas públicas, que son los que más consumen, los que menos tienen, aumentaron mucho más proporcionalmente que los precios en general en la economía nacional. Esto provoca que la situación de exclusión, de precariedad en las condiciones de vida se haya agravado aún más. Bueno, a lo largo de todo el año, cuando hablábamos justamente también de la inflación, remarcábamos que los alimentos, los precios de los alimentos habían aumentado siempre, mes por mes, aumentaban más que la inflación mensual, ¿no? Sí, por ejemplo, tenés el caso de las harinas, que aumentaron un 175% más, los aceites de mezcla, que también aumentaron en esos niveles, casi 3 veces más que el promedio, en el último año, en el transcurso del último año. Después las carnes, en general los productos de la canasta básica aumentaron mucho más. Y sobre todo los servicios públicos. Por ejemplo, en electricidad, en aguas, una familia consume el 5,3 veces más, una familia de ingresos mínimos respecto a los que más ingresos tienen. Con lo cual, bueno, no solamente es el proceso inflacionario, sino también el descalabro de precios relativos, porque supuestamente el gobierno vino a sincerar los precios, pero ese sinceramiento es muy nocivo fundamentalmente para los que menos tienen. Antes, que había también un alto nivel de inflación, la inflación era acompañada con una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores por los aumentos salariales. Este año, por ejemplo, los trabajadores del sector privado formal registrado aumentaron en un 6,6 veces por ciento menos que el incremento de los precios. Es decir, perdieron un poder de compra de 6,6% los privados registrados. Ahora, ¿qué pasa y qué papel también tuvieron y van a tener las paritarias, por ejemplo? Porque ya hay muchas paritarias que se han cerrado y que en realidad están por debajo de la inflación prevista para el año próximo, al menos en el presupuesto, que es del 17%. Es decir, que la situación va a empeorar de alguna manera. La inflación prevista en el presupuesto es entre el 12% y el 17%, es decir, 14,5%. Los bancos y las consultoras están previendo que la inflación de 2017 va a ser del 21%. Sí. El año pasado, el gobierno había dicho que la inflación iba a ser de entre el 20 y el 25% y los privados habían dicho que iba a ser del 33%. Fue del 40%. Quiere decir que lo que está en el presupuesto y lo que dicen las consultoras y los bancos no se cumple, o por lo menos no se ha venido cumpliendo. Seguramente la inflación este año va a ser más alta aún. Tenemos el aumento de prepagas, de combustibles. Ya arrancamos el año con todos los aumentos, digamos, previstos. Sin ir más lejos, el domingo aumenta la
la nafta un 8% y todos los servicios también, ¿no? La luz, el gas, bueno, aumentaron los peajes, aumentaron los parquímetros. Los impuestos. Y todo eso también arrastra un aumento en los productos en general. Sí, el agua, la luz. Son todos componentes de la estructura de costos de las empresas. Si las empresas tienen ese incremento de costos, en alguna medida van a trasladarlo a los precios. Y además, al contraerse el consumo, al vender menos cantidad las empresas, las escalas de producción y de ventas son inferiores, con lo cual los costos fijos de esas empresas ponderan más en la estructura de costos totales de las empresas. Esto produce que muchas de las empresas, sobre todo las pymes industriales, hoy estén en una situación muy frágil, muy delicada, porque, bueno, el incremento de sus costos no los han podido trasladar a los precios. En la medida en que el poder adquisitivo de la población se vaya recuperando, si efectivamente el gobierno toma medidas a favor del sector de los trabajadores, lo que va a ocurrir es que las empresas que no han podido aumentar todavía los precios en la misma magnitud que aumentaron sus costos, tarde o temprano vayan a reacomodar esos precios y por lo tanto el nivel de inflación en la Argentina muy difícilmente llegue a la pauta presupuestaria del 14,5%, sino que seguramente se va a acercar mucho más al 30%, como los años anteriores. Claro. Digo, ¿cómo se encara también el año 2017 con estos aumentos previstos, esta información sobre los salarios que en realidad corresponde al tercer trimestre del 2016? Así que probablemente, bueno, tengamos nuevos datos también más adelante, ¿no? ¿Cómo lo ves vos como experto también en la materia? Se incrementa la desigualdad, claramente. Las políticas económicas del gobierno para recuperar el consumo en 2017 son importantes. Básicamente la quita de impuestos para los trabajadores de más altos ingresos, la recuperación histórica para los jubilados y pensionados y el ahora 18. No obstante, esas tres medidas lo que hacen es mejorar el poder de compra de los sectores de mayor poder adquisitivo, los de más altos ingresos, porque impuesto a las ganancias solamente paga el 10% de los trabajadores del sector registrado de más altos ingresos. Sí. Entonces, la reparación histórica va a beneficiar mucho más a los sectores de más altos ingresos de pasivos, jubilados y pensionados. Y el ahora 18 también apunta fundamentalmente a los que más poder de compra tienen. Con lo cual, lo que va a ocurrir es una relación distributiva en la Argentina en los próximos meses que se va a ir agravando. Cada vez la distribución va a ser más desigual, más parecida a la de los países latinoamericanos. Vamos a concentrar cada vez más la distribución del ingreso en sectores de mayores poder de compra, a diferencia de lo que ocurría con las políticas económicas del gobierno anterior, las cuales se focalizaban fundamentalmente en incrementar los salarios mínimos, las jubilaciones mínimas, generar paritarias para todos. Igualmente, Mariano, digo, la concentración está justamente en un porcentaje muy pequeño de la población, pero cuando hablamos de salarios de 40.000 pesos, tampoco es un salario con un poder de compra, digamos, muy importante, porque con el nivel de inflación que hubo el último año, esa persona que tiene un sueldo de 30.000, 40.000 pesos, que se estima que es un salario alto, no estamos hablando de un millonario. Estamos hablando de una persona que supuestamente es la escala de salarios que te mueven la economía, que generan consumo y que en realidad en estos momentos hay una retracción del consumo porque no le alcanza para mantener el nivel de vida que tenía antes. Absolutamente. Es un grave problema el que tenemos en la Argentina hoy. Esos salarios fundamentalmente en las ciudades no alcanzan porque la dispersión de precios relativos es gigantesca. En la ciudad, el costo de vida en las ciudades es altísimo. 40.000 pesos en un pueblo del interior del país, seguramente a una familia le va a alcanzar mucho más. En las ciudades, por los costos de todos los servicios que no compiten internacionalmente, servicios de comunicaciones, servicios de transporte, de intermediación comercial, servicios financieros, inmobiliarios, han aumentado tanto que vivir en las ciudades es inaccesible, aún con un salario que quintuplica el salario mínimo. Claro. Entonces, la situación fundamentalmente de desigualdad se produce en las ciudades. Y eso, bueno, hay que resolverlo, no alejando el estado de la economía como viene haciendo el gobierno en los últimos meses, sino todo lo contrario, con mayor participación, con más regulaciones que promuevan una mayor equidad distributiva. Gracias, Mariano, un placer. Por favor, como siempre. Igualmente.
Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, información internacional. ¿Qué está pasando?